antibióticos en atención primaria. Gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Vale, pues esto. Soy Francesc Company, yo trabajo como farmacéutico de atención primaria y soy farmacéutico del Hospital Son Llàtzer, y a mí me ha tocado hablaros un poco de indicadores de consumo de antibióticos en atención primaria de las Islas Baleares. A ver si esto... Bien. Entonces, el índice de mi sesión, que va a ser una sesión bastante básica y bastante simple, no está muy bien que yo no sea telonero de Rocío, que es lo que debería ser, y no más que eso, pero bueno, voy a intentar cumplir más o menos las expectativas. Voy a hablaros básicamente de indicadores de uso de antibióticos en atención primaria y luego aprovecharé esta oportunidad que tenemos esta tarde para hablar de la atención primaria para presentaros un visor de indicadores de consumo de antibióticos en atención primaria de Baleares que estamos intentando construir junto con la gerencia de atención primaria. Entonces, en primer lugar, nos podríamos plantear por qué indicadores de uso de antibióticos en atención primaria. Y está bien que sepáis que todo esto sale de varias líneas estratégicas del Programa Nacional de Uso Racional de Antimicrobianos, que tiene entre esas líneas la vigilancia del consumo de antibióticos y de la resistencia a los antimicrobianos. Y es una línea estratégica que lo que pretende es conocer el comportamiento en cuanto a hábitos de prescripción y en cuanto a uso de los antimicrobianos, entre otras cosas, en atención primaria. Dentro de esta línea estratégica tenemos varias líneas de acción y en las que yo me centraré especialmente por la naturaleza de mi sesión es básicamente indicadores de consumo, y el objetivo de la línea de acción de indicadores de consumo es precisamente monitorizar el dato, es decir, ver cómo se consumen y en qué medida los antibióticos en atención primaria y mejorar la vigilancia en el tiempo de estos datos. Y también que sepáis que existen mapas de consumo que se pueden consultar en la propia página web del PRAN y son muy útiles para saber un poco en cada comunidad autónoma dónde nos encontramos. Además, quería hacer un pequeño inciso sobre esta primera línea de acción que podéis ver aquí de categorización de antibióticos que requieren una especial vigilancia y quería comentarlo porque luego esto tiene su impacto a la hora de definir cuáles son los indicadores que vamos a ir midiendo en cuanto al consumo de antibióticos en atención primaria. Que sepáis que la categorización de antimicrobianos viene dada por la Organización Mundial de la Salud, que periódicamente revisa con distintos criterios cuáles son los antimicrobianos o los grupos de antimicrobianos que deberían ser objeto de especial vigilancia en salud humana. Entonces, aquí os he querido poner este pantallazo donde veis que de máxima prioridad se consideran algunos grupos de antibióticos que luego formarán parte de los indicadores que tanto el PRAN como las comunidades autónomas utilizaremos para monitorizar el consumo. En este caso, veis las cefalosporinas de tercera, cuarta y quinta generación, los macrólidos y las quinolonas. Estos se consideran de máxima prioridad dentro de los antibióticos considerados de importancia crítica. Y esta categorización se hace en función de que estos antimicrobianos o grupos de antibióticos sean la única alternativa para tratamiento de infecciones humanas graves, que los antimicrobianos utilizados, que sean antimicrobianos utilizados en infecciones causadas por bacterias con transmisibilidad desde una fuente no humana, o la bacteria o un mecanismo de resistencia asociado a la bacteria, y luego también tienen en cuenta lo que ellos llaman diferentes grados de priorización, que tiene que ver básicamente con el número absoluto, es decir, en qué N se utilizan determinados antibióticos. Cuanto más se usan, más arriba están en la escala de priorización. Y que sepáis que los indicadores de atención primaria luego manifestarán un poco algunos de estos antibióticos que son considerados de importancia crítica por este motivo. Entonces, dentro de la línea estratégica de vigilancia de consumo y resistencia a los antimicrobianos y la línea de acción, como la podríamos llamar, de indicadores de consumo para monitorizar cómo se consumen los antibióticos en atención primaria, se redactó ya en 2017, si no me equivoco, un documento específico de indicadores de uso de antibióticos en atención primaria. Y el objetivo de redactar este documento básicamente era establecer una batería de indicadores en los que las comunidades autónomas estuvieran de acuerdo, digamos, que permitieran evaluar el uso de antibióticos. La idea inicial era llegar o intentar llegar a 3 niveles. En primer lugar, las tasas de consumo, es decir, en números brutos de cuánto se consume de X antibiótico en atención primaria. También tener en cuenta un criterio de calidad o selección adecuada de un antimicrobiano o de una familia de antimicrobianos. Y, en última instancia, llegar a la exposición, a poder evaluar exposición individual,
que esto incluiría ver adecuación de las prescripciones a procesos infecciosos y características concretas de los pacientes. Este último punto, como podéis suponer, es el más complicado a nivel de sistemas de información porque muchas comunidades autónomas directamente no tienen acceso o tienen muy difícil acceso a llegar a las características de un paciente individual para evaluar una prescripción antibiótica. Entonces, nos podríamos plantear qué formas tenemos en atención primaria, en general, de medir o de evaluar el uso de antibióticos. Y habría muchas cosas que se podrían hacer. A todo el mundo que le guste el tema de las métricas y los indicadores de uso de antimicrobianos, les recomiendo este artículo porque realmente para atención primaria es muy, muy completo. Y algunas de las medidas serían el consumo de antibióticos, que es de lo que vamos a hablar toda la charla, pero también se podría medir desde el punto de vista de la calidad o de la calidad de los procesos, que sería en qué grado nuestros prescriptores se adhieren a unas guías o a unas recomendaciones que se realicen en el entorno. También se podrían mirar resultados clínicos, que obviamente sería muy interesante y muy útil, viendo las tasas de curación clínica o microbiológica de los antibióticos prescritos en atención primaria. Podríamos ver también las tasas de fallo de tratamiento, las tasas de incidencia de Clostridium difficile asociado a los tratamientos que se prescriben, y también se podrían evaluar el uso de los antibióticos desde el punto de vista de las consecuencias no deseadas de este uso, ¿no? Esto sería ver el ratio o la tasa de reacciones adversas a medicamentos asociadas a los antibióticos que se utilizan en atención primaria. Y, por supuesto, también se podrían ver las tasas de hospitalización derivadas de reacciones adversas a los antimicrobianos utilizados. Todas estas serían formas válidas y complementarias de evaluar el uso de antibióticos en atención primaria. Pero, en este caso, por básicamente los sistemas de información de los que disponemos en la gran mayoría de comunidades autónomas, nos vamos a centrar en medir el consumo de antibióticos en este ámbito. Y uno podría plantearse, esto es una pregunta bastante básica, pero lo primero que uno pensaría sería, ¿pero realmente está demostrado que haya una relación clara entre el consumo bruto de antibióticos y el desarrollo de resistencias? Pues como podéis ver aquí, he puesto aquí una gráfica de un Lancet de 2005, o sea, ninguna novedad, donde ya se puede ver cómo en países donde se utilizaban más de algunas familias de antibióticos, fundamentalmente penicilinas, pero también cefalosporinas, macrólidos y otros antibióticos ampliamente utilizados en atención primaria, en los países donde se utilizaban más estos antibióticos aparecían más cepas resistentes, en este caso de Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. Entonces, hace bastantes años que está bastante clara esta relación de mayor consumo de antibióticos, es decir, mayor presión antibiótica sobre el medio, mayor aparición de microorganismos resistentes. Y creo que, aunque es una cosa muy básica, es importante tener claro que esto está bastante demostrado. De todas formas, he querido poneros aquí también, por si a alguien le interesa, un metaanálisis de varios artículos publicados en este sentido, y todos confirman y reconfirman que a mayor presión antibiótica en un país, mayor aparición de cepas resistentes a distintos microorganismos. En todos los estudios que se han hecho se ve curiosamente como en los países del sur de Europa especialmente, donde hay más presión antibiótica, suelen aparecer más bacterias resistentes a ciertos antimicrobianos. Entonces, ya entrando en lo que son los indicadores de consumo, para construir un indicador de consumo de antimicrobianos, lo primero que necesitamos es ver cuánto antibiótico, medir en kilos o de alguna manera cuánto antibiótico utilizamos. Y esto hay dos formas, digamos, principales de hacerlo, o son las dos formas más internacionalmente aceptadas, aunque hay alguna más que si queréis podemos comentar. La primera, y la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, porque es la que utilizan todos los organismos nacionales e internacionales para compararse entre sí en cuanto a consumo de antimicrobianos, son las dosis diarias definidas. Que esto ya lo ha comentado Rocío y probablemente muchos de vosotros sabéis bien lo que es una dosis diaria definida, pero por si acaso lo repito. Una dosis diaria definida es la dosis de mantenimiento media al día utilizada en la indicación principal de adultos para una determinada vía de administración. Es decir, una dosis diaria definida de amoxicilina oral no es lo mismo que intravenosa. Cada vía de administración tiene asociada una dosis diaria definida. Que sepáis que las dosis diarias definidas, la que es para cada antimicrobiano, esto lo define la Organización Mundial de la Salud. ¿De acuerdo? Ventajas que tiene el uso de dosis diarias definidas. Primero, que es muy fácilmente utilizable para realizar comparaciones. Esto que os comentaba, que muchos organismos es el parámetro que utilizan para medir su consumo de antimicrobianos. Otra ventaja, no requiere datos sobre administración, porque la mayoría de veces
las dosis diarias definidas que se utiliza en un entorno se miden por datos de venta o de dispensación. Y facilita el análisis de coste porque es tan simple como cuántas cajas vendes, cuántas dosis diarias definidas tengo. Inconvenientes, y tienen unos cuantos. En primer lugar, que suele haber discrepancias entre lo que la OMS define como una dosis diaria definida y las dosis habituales en la práctica clínica. Es decir, por ejemplo, la OMS define ciprofloxacino oral, 1 gramo es una dosis diaria definida. Si algún paciente necesitara una reducción de dosis, por ejemplo, por insuficiencia renal, esa cantidad de antibiótico que recibiría ese paciente no reflejaría realmente el uso que se está haciendo de ese antibiótico porque saldrían menos dosis diarias definidas cuando realmente a ese paciente tú lo estás exponiendo al antibiótico de la misma forma que a otro. No es adecuado tampoco para pacientes pediátricos porque sabéis que las dosis pediátricas muchas veces son muy distintas a las dosis de adultos y una dosis diaria definida no diferencia entre adultos y pediatría, es lo que es para todo el mundo porque en la propia definición incluye indicación principal de adultos y esto es importante. Y después no es adecuado en pacientes con insuficiencia renal o hepática. Básicamente, usar las dosis diarias definidas no es muy adecuado en todos los pacientes que requieren un ajuste de dosis, ¿de acuerdo? Porque no refleja exactamente cuánto estás exponiendo a tu población a ese antibiótico. La otra manera de medir cuánto antibiótico estamos usando son los días de terapia, los DOT, que es básicamente la suma de días en los que un paciente recibe cualquier dosis de un antibiótico determinado según registros de administración. Y esto es bastante importante. Es decir, si un paciente recibe 2 antibióticos a la dosis que sea un mismo día, ese paciente ha recibido 2 DOT, ¿vale? Cada antibiótico cuenta como 1. En este caso, esta forma de métrica sería apropiada para su uso en pediatría, porque no se ve afectado por la dosis, da absolutamente igual la dosis. Lo único importante es si ese paciente ha recibido o no ha recibido una dosis X de un antibiótico. Y en este caso, otra ventaja que tiene es que no se ve afectado por las discrepancias que os comentaba entre lo que la OMS dice que es una dosis diaria definida y las dosis que se utilizan en práctica clínica real. Inconvenientes, en primer lugar, y el más importante de todos, es que generalmente requiere registros de administración y como podéis suponer, en la mayoría de comunidades autónomas, si no en todas, en atención primaria no tenemos acceso a saber qué es lo que se ha administrado o no un paciente. Es menos adecuado para hacer comparaciones internacionales por el simple hecho de que la mayoría de organismos recomiendan y utilizan las DDDs, por lo tanto no tienes forma de comparar tus DOT aunque las calcules y obviamente tampoco refleja el uso en insuficiencia renal o hepática porque cuando se ajusta una dosis cuenta como un DOT igualmente sea la que sea, ¿de acuerdo? Y aparte de este tipo de métrica que sería el numerador, es decir, qué cantidad de antibiótico se ha sometido a la población, hay que añadirle un denominador, es decir, en qué cantidad de población. Lo más habitual en atención primaria es utilizar 1000 habitantes por día. En este caso tendríamos las DDDs por 1000 habitantes día y esto representa el volumen de antibiótico utilizado a nivel poblacional. Las ventajas, lo mismo, que se puede calcular con datos de venta y dispensación y no necesitas unos sistemas de información, digamos, muy complejos, porque en todas las comunidades autónomas hay sistemas de facturación que te pueden decir cuántos envases se han vendido a qué pacientes. Permite comparación entre regiones, y de hecho esto se hace, y como inconveniente principal, las DDDs por 1000 habitantes día tendrían el retraso en el cálculo por disponibilidad de datos. Normalmente en los sistemas de facturación, desde que registran el dato hasta que tú puedes, digamos, explotarlo o consultarlo, puede pasar 1 mes o 2 meses, entonces no tienes un dato en tiempo real, muchas veces. Y luego tiene las limitaciones propias de las DDDs, porque en la misma fórmula están las DDDs, por lo tanto, tiene las mismas limitaciones. En el caso de que se utilicen los días de terapia por 1000 habitantes día, que es la otra métrica posible, esto representa el número total de días de exposición al antibiótico de tu población. Como ventaja principal es que es una estimación más precisa para la población pediátrica y también para la población que requiere dosis reducidas, porque este cálculo no se ve afectado por la dosis, como ya he comentado. Y el inconveniente principal es que requiere información sobre prescripciones a nivel individual y días de administración, que esto no siempre es fácil de conseguir. Una modificación que se hace a estas métricas, y es muy habitual, es en lugar de utilizar DDDs por 1000 habitantes día, se utiliza DDDs por 1000 tarjetas sanitarias día, porque muchas veces es más complicado acceder a datos de receta privada, por ejemplo, de cuántas dispensaciones se han hecho a través de recetas que están fuera del Sistema Nacional de Salud. Entonces se sustituye por DDDs por 1000 tarjetas sanitarias día y así te puedes fiar del dato global.
Entonces, el documento que realizó el PRAN, del que os he hablado anteriormente, ya en 2017, donde definían esta batería de indicadores recomendados para evaluar el uso y consumo de antibióticos en atención primaria, son estos, que se ve un poco más transparente de lo que me gustaría, pero bueno, los voy a ir comentando. Aquí podéis ver la tasa de consumo de antibióticos de uso sistémico, que si os fijáis es lo que os acabo de comentar, las DDDs por 1000 tarjetas sanitarias por día. Después tenemos la tasa de consumo de antibióticos de uso sistémico medido como número de habitantes, que es la otra opción que tenemos. Y luego también se puede medir la prevalencia de uso de antibiótico o porcentaje de población que utiliza un antibiótico de tu población en un año. Estas tres medidas son medidas de presión antibiótica en el medio, generales. Después hay indicadores más específicos que se centran en familias de antimicrobianos o en antibióticos en concreto. En este caso, el siguiente es el consumo relativo de antibióticos de espectro reducido respecto al total, y este indicador, por ejemplo, los antibióticos que se incluyen en él son básicamente las penicilinas que llamaríamos naturales, las que prácticamente no he... Uy. ¿Alguien tiene el micro abierto? Si lo puede cerrar, lo agradeceríamos. Gracias. Las penicilinas naturales, la benzilpenicilina, la fenoxi para que se pueda dar por vía oral y las que alargan la vida media, la procaína y la benzatina. Después tenemos las penicilinas semisintéticas, la ampicilina y su versión oral, que es la moxi, para que se absorba un poco más. Después tenemos las penicilinas resistentes a penicilinasas, que es la cloxa, y después la fosfomicina. Y si lo pensamos un poco, vemos que con este indicador lo que estamos evaluando es los antibióticos que en general, en la gran mayoría de patologías que se atienden en atención primaria, que son, como ya ha comentado Rocío, infecciones respiratorias, infecciones de tracto urinario, infecciones de piel y partes blandas, estos antibióticos pueden ser de primera elección en muchas de estas patologías y por esto, digamos, este indicador se utiliza. Cuando digo muchas patologías estoy pensando en sinusitis no complicadas, en faringoamigdalitis, en foliculitis, en itus, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después tenemos el indicador de porcentaje de consumo de amoxicilina sin clavulánico, y esto también lo ha comentado un poco Rocío. La mayoría de infecciones que se atienden en atención primaria que están causadas o por un Streptococcus pneumoniae o por un piógenes, no añades nada o prácticamente nada, por ponernos exquisitos, añadiéndole el clavulánico, porque son microorganismos que no producen beta-lactamasa. Por lo tanto, este indicador tiene sentido. Después se evalúan también el consumo de penicilinas sensibles a beta-lactamasas, la penicilina V y la penicilina G. La penicilina V sabéis que es de elección en las faringoamigdalitis que requieren de tratamiento antibiótico, que tampoco son todas. Y después, recordando un poco lo que os he dicho de la categorización de antibióticos de importancia crítica de la Organización Mundial de la Salud, aquí se añaden los indicadores de consumo de macrólidos, consumo de fluoroquinolonas y consumo de cefalosporinas de tercera generación, que son, como os comentaba, antibióticos antimicrobianos de importancia crítica según la OMS y son muy utilizados en atención primaria. Después, quería hacer un inciso porque, como veis aquí, al inicio de los indicadores nos ponen la definición de cada uno de los indicadores y nos dicen esto de indicador ESAC, si es un indicador ESAC o no es un indicador ESAC. Y me ha parecido interesante que sepáis que desde la Comisión Europea ya hace muchos años, esto es un artículo en concreto del año 2007, que la European Surveillance of Antimicrobial Consumption se realizó un acuerdo entre 15 países, creo que participaron 25 o 27 expertos, y lo que hicieron básicamente fue un acuerdo para ver qué panel de indicadores serían los más adecuados para monitorizar el consumo de antibióticos también en atención primaria. Esto os dejo el enlace por si queréis consultar. Hay una página web donde podéis ver los diferentes consumos de antibióticos de los distintos países de la Unión Europea y cada país reporta sus datos según las ventas de antimicrobianos. Por esto, aquí también, como podéis ver, utilizan básicamente las dosis diarias definidas para ir midiendo el consumo. Entonces, hay algunos de los indicadores del Plan nacional que son también indicadores ESAC y otros que no lo son. Y después hay un apartado específico de indicadores de consumo de antimicrobianos en pediatría, que no varía muchísimo con respecto a qué antimicrobianos se consideran más importantes y por lo tanto hay que medir el consumo, pero sí me gustaría hacer el inciso, este que veis aquí abajo, que insisten en lo que os comentaba, que los días de terapia, es decir, los DOT,
son una medida posiblemente más adecuada para evaluar el consumo de antibióticos en pediatría. Y aunque no proponen indicadores concretos que utilicen esta métrica, sí que proponen validar esta métrica para utilizarla en atención primaria para que de cara al futuro en pediatría se pueda plantear un análisis desde este punto de vista y veremos cómo evoluciona, pero simplemente que sepáis que los DOT posiblemente oiremos hablar de ellos más en el futuro. Y después he querido hacer una foto muy rápidamente de los datos comparativos de consumo de antibióticos en Islas Baleares, según estos indicadores, versus la media nacional. Lo que he hecho ha sido simplemente consultar en la página web del PRAN, que esto lo puede hacer cualquiera, y filtrar simplemente por consumo de tarjeta sanitaria, o sea, del Sistema Nacional de Salud. En estos datos no incluyo los datos de privada, ¿vale? Aunque ellos sí que los incluyen, pero simplemente quería comparar los datos de lo que son las tarjetas sanitarias, para entendernos. Y para resumir un poco estos datos, como podéis ver, el porcentaje de DDDs de antibióticos de espectro reducido con respecto a las DDDs de todos los antibióticos sistémicos que se utilizan, la media nacional estaría en un 23,4% y nosotros no llegamos al 19%. Estos son datos del 2020, que son los últimos que hay colgados en la página web, pero como podéis ver, tenemos, digamos, margen de mejora hasta llegar a la media nacional. Y este patrón se repite un poco con todos los indicadores, es decir, utilizamos más amoxicilina con clavulánico que la media nacional, utilizamos menos penicilinas sensibles a beta-lactamasas con respecto a la media nacional y utilizamos, por ejemplo, más fluoroquinolonas en atención primaria que la media nacional. Entonces, en Baleares, digamos que tenemos un amplio margen de mejora en el uso de antibióticos en atención primaria. Entonces, si revisamos el documento del Plan Nacional, una de las cosas que nos comenta con respecto a los indicadores es que convendría que los indicadores de consumo de antimicrobianos de cada comunidad autónoma tengan acceso los gestores, que tienen que saber cuánto se consume de antimicrobianos en su entorno, los farmacéuticos o farmacólogos específica de atención primaria y, por supuesto, los facultativos. Y si nos fijamos un poco más en qué recomendación concreta hace con respecto a los profesionales, a los médicos de familia y a los pediatras que trabajan en una comunidad autónoma, nos dice que es recomendable que cada facultativo reciba retroinformación sobre las prescripciones de su cupo y los datos de referencia de su comunidad autónoma, para que pueda saber dónde se encuentra él con respecto a la media de su comunidad autónoma y, si puede ser, de su sector sanitario. En este caso aquí sería pues Migjorn, Ponent, Tramuntana, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho nosotros es, intentando coger los indicadores que recomienda el Plan Nacional, hemos intentado construir un visor de indicadores de consumo que puedan consultar todos los profesionales y no solamente, obviamente, los gestores y los farmacéuticos de atención primaria. Y lo que hemos hecho ha sido, hablando con los farmacéuticos de servicios centrales que nos facilitan los datos según ventas, es decir, según el sistema de facturación Gaia, en este caso de Islas Baleares, nos facilitan datos que los extraen tanto por sector como por centro de salud y por CIAS, es decir, CIAS sería más o menos el equivalente a un prescriptor, ¿no? Es un puesto de trabajo, concretamente. Ellos nos pasan este Excel con todos los datos de DDDs de los indicadores que os acabo de comentar, que recomienda el Plan Nacional, y con todo esto, y en colaboración con un médico que también es informático, que trabaja en la gerencia de atención primaria, que cuando Rocío comentaba que para hacer PROA hace falta ser un poco informático, un poco de todo, es exactamente así, y la ayuda de un informático o de alguien que sepa bastante de informática ayuda mucho precisamente para traducir datos brutos en una cosa que sea visual y que permita a cada profesional saber dónde se encuentra. El visor este que os queríamos un poco mostrar es un visor que está en modo de prueba y todavía no está terminado. La idea es que se implante y se empiece a utilizar en atención primaria en verano, y si no es verano tiene que ser final de agosto, principios de septiembre, o sea que de cara al verano se empiece a utilizar para que todos los profesionales de primaria tengan acceso a sus propios datos. Y el visor, si os fijáis, tiene varias opciones. Esto, evidentemente, es como la introducción, donde se ve de dónde sale el visor y todos los indicadores que constarán ahí. Y lo que tenemos aquí es, habrá varios tipos de acceso al visor según el tipo de profesional. Los gestores, evidentemente, podrán acceder a todo el visor, tanto a datos de comunidad como por centro de salud como por CIAS. Los farmacéuticos accederemos a los datos de los centros de salud de los que somos referencia. Los farmacéuticos de atención primaria normalmente somos referencia de 3 o 4 centros de salud cada uno.
Entonces tendremos acceso a todos los datos de los CIAs de esos centros, y los facultativos tendrán acceso a sus propios datos para saber cómo están de cada indicador, y también tendrán acceso al visor global de sectores y de comunidad autónoma para que ellos puedan ver dónde están con respecto, por ejemplo, a si un médico es de Trencadós, que pueda ver cómo está con respecto a todo Migjorn y con respecto a todo Mallorca, por ejemplo. Entonces, una de las visualizaciones que tendremos de los indicadores en el visor, como veis aquí, hay una pestaña arriba que pone indicadores y puedes ir desplegando. Hay los 6 indicadores que el PRAN recomienda, son los que hemos plasmado en el visor, y a la izquierda lo que podéis ver es un histograma de frecuencias donde se ve básicamente cada CIAS qué valor tiene dentro del espectro de valores que puede tener un indicador, y cuántos CIAS acumulados hay en cada frecuencia. Y lo que marcamos aquí es precisamente la media de la gerencia de Mallorca y la media de cada uno de los sectores, para que se vea exactamente cada uno pues dónde está. Y a la derecha, donde veis el mapa lo que hay son zonas básicas de salud sin ningún color, transparentes, y luego hay verdes y rojas. ¿Con qué criterio están transparentes, verdes o rojas? Las transparentes, nada. Las verdes y las rojas las verdes son las 7 mejores, es decir, las que tienen un valor del indicador mejor están en verde, las 7 mejores, y las 14 que tienen un valor peor de cada uno de los indicadores aparecen en rojo. Y así se ve más o menos por zonas donde se encuentra cada centro de salud o cada zona básica. Esto es una de las visualizaciones, y a esta visualización tendrá acceso tanto el profesional, el médico de primaria o el pediatra concreto, como los farmacéuticos, como los gestores. Y para cada uno de los indicadores, como podéis suponer, esto cambia, porque cada indicador tiene su histograma de frecuencias y su mapa. Otra visualización, en este caso, sería una visualización que podría tener el coordinador de un centro de salud, por ejemplo, porque se puede ver del centro cada uno de los indicadores qué valor tiene, para que uno sepa su centro de salud en qué situación está. En este caso, esto podéis ver que todavía está muy feo porque no hemos tenido tiempo todavía de poner cada indicador cuál es su definición en el título y no se ve exactamente lo que es, pero aquí se verá donde pone DDD1, pues el indicador de DDDs por 1000 tarjetas sanitarias día, en el 2 y así hasta todos los indicadores. Y como podéis ver, la periodicidad con la que tendremos datos y los reportaremos será trimestral, que es la máxima periodicidad que hemos podido conseguir extraer los datos. Después, otra visualización posible es, como os decía, por CIAS, donde, como podéis ver, tenemos en primer lugar el CIAS y después el valor de ese CIAS de cada uno de los indicadores. Esta es otra de las visualizaciones que podremos tener. Esto, evidentemente, no lo podrá ver un profesional concreto, no podrá ver todos los CIAS de su centro, esto lo podrá ver el coordinador. Y el profesional lo que podrá ver, todos, será este tipo de pantallazo que os he intentado hacer, donde se ve a la derecha un gráfico muy simple de líneas, donde se ve la evolución de cada uno de sus indicadores. Cada indicador tendrá un color y verá cómo va evolucionando su valor con respecto al consumo de fluoroquinolonas, al consumo de macrólidos o lo que sea. Y a la izquierda lo que vamos a añadir son unos mensajes estandarizados que básicamente el objetivo que tienen es en cada uno de los CIAS que se desvíe de forma negativa de cada uno de los indicadores, que puede ser de todos, de ninguno o de alguno en concreto, que será lo más común. Vamos a poner aquí unos mensajes para intentar ayudar un poco a concienciar cómo puede mejorar ese indicador. Los mensajes básicamente, no nos los hemos inventado nosotros, básicamente salen de las justificaciones de los indicadores del PRAN nacional y, no sé cómo voy de tiempo, más o menos. Vale. Y básicamente, como por poner un ejemplo, un mensaje estandarizado podría ser que en el caso de que un prescriptor se desvíe mucho en cuanto al consumo de amoxicilina con clavulánico respecto a amoxicilina sola o a la inversa, podríamos decir lo que ya ha comentado Rocío y yo también he comentado, de que un alto porcentaje de infecciones en atención primaria que están producidas, lo sabemos, por microorganismos que no producen beta-lactamasas, como son piógenes o neumococo, no tiene mucho sentido tratarlo, y menos de entrada, con un aumentine.
Entonces, este tipo de mensajes pensamos que de forma estandarizada, pero individualizando en función de qué indicador está mal de cada uno de los prescriptores, pensamos que pueden ayudar un poco en fin, a reforzar el mensaje de cómo puedes mejorar y por qué ese indicador se te desvía y podrías intentar que no se desviara. Y esto es un poco lo que quería comentaros. Yo me imagino que la sesión estará colgada en algún sitio por si queréis fijaros en alguno de los mensajes que queremos dar más concreto. Y nada más.